Bien, en esta tarde vamos a compartir un poco de la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir del Señor? ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir del Señor? Aleluya. Disponga su corazón, disponga su oído espiritual a la voz de Dios. Dios le habla a su pueblo, Dios le habla a la gente. Dios utiliza muchos medios para comunicarse con el hombre, con lo que Él creó. Pero hay gente, personas que no perciben eso. Piensan de que Dios los tiró aquí y se olvidó de ellos. Los que creen en Dios. Hay otros que dicen que simplemente son productos de la casualidad. Pero los que creemos y estamos seguros de que Dios nos dio la vida, ese Dios que nos dio la vida vela aún por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios vela por nosotros. Dios tiene su mirada puesta en nosotros, en sus hijos, en la iglesia. Y por eso la importancia de nosotros entender de que aún las circunstancias que yo esté viviendo no son motivo para que yo entonces reniegue, para que yo entonces me aleje, para que yo entonces ahora dude de la gracia, de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios. En esta tarde quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, y vamos a leer un pasaje, una historia. En 9 versículos voy a tratar de leerlo rápidamente para que tengamos el contexto de lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Quiero darle gracias al Señor antes de leer la palabra por nuestro hermano César. ¿Dónde está César? Allá está César. Él dijo que no le promocionara, pero mire, ya llegó el púlpito aquí, aquí lo tenemos, ya lo estamos estrenando. Gloria al Señor. Por nuestro hermano César que se dispuso pues a ponerlo en forma. Gracias, hermano César. Dios te multiplique. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 9, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí
se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mi tema en esta tarde: ¿tu mejor o tu peor momento? ¿Tu mejor o tu peor momento? La historia es recurrente. La historia de Elías es una historia fascinante. Cuando uno entiende, los que conocen y han leído, estudiado o conocido un poco la vida de este personaje del Antiguo Testamento, sabe que fue uno de los grandes profetas de la antigüedad, uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, Elías. Y en medio de todo este panorama en la que le tocó a él vivir, Dios siempre estuvo presente. Recordemos lo siguiente: Elías era una persona igual que usted, igual que yo. No había diferencia. No había diferencia. Era un hombre que llegó a amar a Dios, así como usted ama a Dios, o así como usted puede llegar a amar a Dios, como cualquiera de nosotros lo puede hacer. A veces, y quiero enfatizar esto, porque a veces se distorsiona un poco la figura de Elías como un ser, como un extraterrestre, como un ser súper especial, con unos poderes especiales. No, Elías era igual que usted y que yo, igual que nosotros, que marcó la diferencia en la época que le tocó vivir por la fe y por la dedicación, por la manera como este hombre pudo llegar a obedecer la voz de Dios y entender los propósitos que Dios tenía con la vida de él. La vida está llena de altibajos para todos. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. La vida es como un carrusel, lo he dicho muchas veces. Es como un sub y baja, donde hay cosas que ocurren inesperadamente y hay situaciones que nos pueden cambiar el curso de nuestra tranquilidad. Situaciones que se presentan de repente. El caso, me viene ahorita a la mente el caso de nuestro amigo el pastor Alberto Salazar. Ya gracias a Dios nuestra hermana Patricia, su esposa, ya lo trasladó. Acá ya está en el estado de Georgia, por allá por Gainesville lo tienen en un centro de rehabilitación después del severo stroke que sufrió, donde tuvieron pues que hacerle aquella operación. Pero decía ayer Patricia en un comunicado que ella siempre está poniendo, de que la vida ciertamente les cambió. Todo estaba bien y de repente la vida les cambió. Así es la vida. La vida a veces nos trae sorpresas que no son fáciles de asimilar, que no son fáciles a veces nosotros de manejar, porque hay circunstancias que se nos escapan y que nos llenan, nos embargan el corazón de temor, cuando nuestra mirada no está puesta donde tiene que estar. Pero así es la vida, donde hay aciertos y desaciertos, triunfos y fracasos, situaciones agradables y situaciones no agradables. Pero todas estas cosas entran dentro de un plan, dentro de un proceso de Dios. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos sido transformados por la gracia, el poder y el amor de Dios, ya nuestra vida, dice la Biblia,
nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que nuestra vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Hemos sido ahora marcados, hemos sido ahora separados por Dios. Dios nos separó. Es como cuando usted llega a una tienda, a un almacén, y usted separa algo, usted aparta algo. No, eso no me lo vendan, eso es mío, ya está apartado para mí. Dios nos apartó el día que Él llegó a nuestras vidas. Ahora somos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos de Cristo. Y no porque nosotros lo presumimos, sino porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Aleluya. De que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Y esas son promesas sólidas, consistentes, firmes de parte de Dios, que nos da a nosotros la seguridad, la garantía de lo que ahora somos. Esa seguridad la tuvo Elías también, porque Elías fue salvo, porque Elías tuvo una experiencia con Dios, una experiencia inicial. A veces cuando vemos la vida de Elías ya nos pensamos de que Elías siempre fue el gran profeta. No, Elías tuvo su encuentro con Dios. Y en ese encuentro, en esos primeros pasos con Dios, empieza Dios entonces a hacer cosas. Dios está haciendo cosas en cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos lo creen? En unos las cosas de Dios están más avanzadas que en otros. ¿Aló? Pero el proceso de Dios, ese no se detiene. Ese proceso de Dios que comenzó, ese proceso sigue adelante. Aleluya. Elías había pasado unas experiencias tremendas. Podemos ver en los capítulos anteriores, no lo vamos a leer, simplemente quiero citar cuando Elías encaró al rey Acab. Cuando él retó a todos los profetas de Baal y los profetas de Astaret. Y él entonces, sabiendo, teniendo la certeza y la seguridad en el Dios en que él había creído, él reta a los falsos profetas y a los falsos dioses. Y esa seguridad, mire, esa es la seguridad que tenemos que tener cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le estamos sirviendo al único Dios verdadero, al único que existe. No hay dos dioses, hay un solo Dios, el único Dios creador, el que nos dio la vida, el que hizo todo lo que vemos, el que hizo los cielos y la tierra. Que el hombre ha creado otros dioses, ya ese es problema del hombre. Y ante ese reto, Elías había entonces experimentado unas victorias extraordinarias cuando él pudo retar a estos falsos profetas y él pudo vencerlos. Aleluya. Pero digo esto porque ante el pasaje que leímos, vemos ahora un cuadro de debilidad en aquel Elías que había librado grandes batallas. En el Elías que había visto la gloria de Dios, cómo Dios lo había alimentado. Dice la historia que en la mañana y en la tarde le mandaba cuervos. Y le mandaba cuervos, mire, con carne y con pan. Aleluya. Y seguro que la carne que le mandaba no era carne con pellejo ni carne dura. Que la carne que le mandaba Dios era una carne de primera. Y le mandaba un pan fresco, gustoso al paladar,
que nutría al profeta. Y dice la historia que mandaba a los cuervos a que alimentaran al profeta. Y eso lo vivió Elías. Él vio la gloria de Dios en medio de una situación, cuando Dios le dijo que se fuera allá al arroyo de Querib, a un lugar hermoso donde fluía agua, donde tenía entonces ahora carne, pan y agua fresca. Pero dice la historia, porque los procesos de Dios y los molinos de Dios, ¿quién los entiende? Nadie. Dios lo había mandado al arroyo de Querib y resulta que el arroyo se secó. ¿Aló? Y uno dice, bueno, y entonces, ¿a dónde me mandó Dios? Que yo no entiendo nada. Después que me manda a este lugar, ahora el arroyo se seca. Y por supuesto que eso tenía un propósito y un plan en Dios. Porque en Dios, mire, todo está calculado. Todo está milimétricamente computado por Dios, calculado por Dios. A Dios no se le escapa detalle. Y él sabía lo que estaba haciendo. Después, cuando se seca aquel arroyo, le da la orden para que se vaya entonces a otro lugar. Y Elías, que ya había conocido esa faceta increíble de Dios, obedece y va. Pero bueno, no me voy a detener ahí. Lo que sí quiero entonces es destacar de que ahora, después de haber presenciado todo eso, pareciera que entonces en el pasaje que leímos, Elías se descorazona. Elías entonces entra en angustia. Elías ahora entonces entra en un conflicto. Y ahí se manifiesta entonces esa parte humana que tanto conocemos, tanto usted como yo. Que hemos saboreado la gloria de Dios y hemos visto la mano del Señor sobre nuestras vidas. Y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido en otros tiempos de nuestra vida. Cómo Dios nos ha librado de situaciones. Pero cuando viene la prueba de ahora, la actual, pareciera que se nos borra, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando Dios lo que ha hecho, lo ha hecho es para cuidarnos, para bendecirnos, para protegernos, para enseñarnos, para que nosotros podamos entonces crecer, fortalecernos en la fe. Entender de que las cosas de Dios vienen cosas buenas y cosas aparentemente malas también. Pero cuando vienen de la mano de Dios, con un propósito vienen. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Con un propósito vienen a nuestra vida. Mire, Dios no es loco. El Dios en que hemos creído no es un Dios loco. Ni es un Dios de palo. Es el Dios verdadero. El Dios que sabe todas las cosas. Sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Tal vez para nosotros todo es bueno. Ay, Señor, si yo tuviera tal cosa. Porque nos parece que es bueno para nosotros. Pero como Dios conoce todas las cosas, sabe que hay cosas que aunque en el fondo no son malas, no son convenientes para nosotros. Aleluya. Es como si un niño de 1 año, 2 años nos pide que le regalemos una ametralladora. De verdad. ¿Usted se la regalaría? Ni loco. O el niño de 5 años que ya quiere tener una motocicleta de alta cilindrada. Sabemos que eso es una locura, porque no le estamos haciendo un bien. Y así es Dios, cuando Él sabe las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen. Aleluya.
El fracaso puede producir derrota en nuestras vidas. Y digo esto por el pasaje que leímos. Puede producir desaliento, pérdida de esperanza, deseos de esconderse y decidir tal vez nunca más intentarlo. Porque es posible que me vuelva a pasar lo mismo y que me vuelva a tropezar otra vez con la misma piedra. La manera como percibas y respondas a los fracasos hará una diferencia enorme en su vida. La manera como perciba y responda a los fracasos hará una diferencia enorme en su vida. Mire, en la Biblia hay historias de personas que se hicieron grandes después de muchos fracasos. Eso me hace acordar de uno de los grandes fracasos, aparentes fracasos que tuvieron los discípulos de Jesús después que Jesús muere. Después que el Señor muere en la cruz, a ellos, a los discípulos, se les vino todo abajo, porque ellos estaban seguros de que Jesucristo era el Hijo de Dios. No tenían ninguna duda de que Él era el Mesías. ¿Cuántas demostraciones no les hizo el Señor a ellos? ¿Cuántas cosas no presenciaron los discípulos para tener la certeza y la seguridad de que Jesús era lo que ellos estaban esperando? Pero ahora estaban confundidos. Ellos no podían discernir ni entender por qué se murió. Si ya estaba con nosotros tantos siglos esperándolos y ahora se muere. Y se muere ante nuestras narices, y eso trajo desaliento para ellos. Y digo esto porque después que ellos superaron esa prueba, y la historia lo ratifica, vemos entonces el provecho que Dios sacó de ese desaliento que vino a la vida de ellos por causa de la incomprensión. Ellos no entendían por qué les había venido aquella prueba. Ellos se sintieron desalentados. Ellos no sabían ahora qué hacer con su vida, dónde meterse. Pero Dios, que sí conoce el corazón humano y que sí sabe realmente lo que está haciendo, Dios después le demostró a ellos, cuando ellos fueron revestidos con la llenura del Espíritu Santo, allá en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cuando ellos recibieron esa porción especial de lo alto del Espíritu de Dios en sus vidas, ellos pudieron entender lo que antes no entendían. Aleluya. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Hay cosas que usted ahorita, en medio de su prueba, la de ahora, la de turno, usted no entiende, ni sabe por qué le vino esta prueba. Pero lo que usted no entiende ahora, si usted es hijo de Dios o hija de Dios, y usted se aferra al Señor y usted tiene su fe y su esperanza puesta en Cristo, lo que usted no entiende ahora, usted lo entenderá después. Aleluya. Y si eso es así, entonces mire, descansemos en el Señor. Descansemos en el Señor, reposemos en Dios, en sus promesas de que Él sí sabe las cosas que está haciendo. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la historia que después entonces, cuando Él, después de estas grandes victorias que había obtenido, ahora huyó ante la amenaza de la reina Jezabel, de la esposa de Acab, que Acab le contó con pelos y señales lo que había ocurrido en el Monte Carmelo. La historia, según la historia, Jezabel no estaba ahí, pero Acab estaba impresionado de la manera como Dios le respondió
a la oración de Elías y acabó entonces con aquellos altares de idolatría. Pero eso dice la Biblia de que eso enfureció el corazón de aquella mujer, de Jezabel. Y por eso entonces dio aquella palabra de que Elías tenía que morir. De que en 24 horas, si Elías no estaba muerto, entonces ella estaba dispuesta a morir ella. Y eso fue una amenaza que puso a temblar a Elías. Mire, a veces hay mujeres que hablan y los hombres tiemblan. Aleluya, yo no lo digo por mí, gloria al Señor, por si acaso. Pero uno dice, ¿pero qué le pasó a Elías? Cuando Acab había tenido hasta la aprobación del rey Acab ante lo evidente. Pero cuando aquella mujer habló, ay mamá, aquello puso a temblar a Elías. Y Elías huyó, dice la historia. Se fue y dijo, no, yo me voy de aquí. Y dice que sintió deseos hasta de morir. Se metió allá en un matorral, en un enebro, debajo de un árbol, unos arbustos, refugiándose sin saber qué hacer, para dónde agarrar. Desorientado, después que Dios le había dado una demostración de que estaba con él, de que Dios estaba en el asunto, de que Dios estaba guardando su vida. ¿Cuántas veces Dios no nos ha demostrado a nosotros de que Él es el que guarda nuestra vida? De que Él es el que suple todas nuestras necesidades. A veces nos ponemos a sacar cuenta y no sabemos ni cómo hicimos. Dios, la gloria es para Dios. Y es un consejo que yo siempre le he dado a mucha gente. Miren, no sea tan matemático, no sea tan numérico, no lleve todo así. Hay gente que es detallista con todas las cosas. Si yo tengo esto, voy a obtener esto. Y llevan la vida de una manera matemática, donde entonces la fe la petrifican, la vuelven piedra. Y ahí no obra Dios. Nosotros tenemos que fluir. Señor, gracias. Esto es lo que tengo, Señor, pero con esto tú me bendecirás. Con esto tú abrirás puertas. Con esto, Señor, yo cubriré con todas mis necesidades y cumpliré con todos mis compromisos, Señor. Porque eso es lo que tú me has dado. Y cuando yo me levanto en fe, sabiendo de que mi vida, la guía, la guarda es Dios, entonces mire, yo puedo descansar. Y vamos a ver entonces milagros continuos, milagro tras milagros. Mire, ¿y cómo pagaste? Yo no sé cómo lo pagué, pero ya lo pagué. Ya terminé de pagar carro, ya terminé de pagar esto y ya salí de este asunto. Y gloria al Señor. Aleluya, porque ese es Dios. Ese es Dios. Y nosotros vivimos en una sociedad de consumo. No es fácil. No es fácil el tiempo que nos ha tocado vivir. Una sociedad en un capitalismo salvaje, como lo describen los comunistas, donde pareciera que todo gira en torno a la economía. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Lamentablemente es así. Y Dios nos quiere llevar a nosotros al terreno de ser no numéricos, sino ser humanos. Tener un corazón humano, un corazón sensible. Que lo mío lo comparto también con el otro. Que la necesidad de otro también es parte de la prueba que yo puedo sentir. Yo creo que eso es parte de la gran enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Cuando dice que los pobres siempre estarían entre nosotros, pero qué bendición en nosotros poder bendecir de nuestra pobreza, de nuestras limitaciones, de nuestra escasez, poder bendecir a otro. ¿Es o no una bendición? Es una bendición. Cuando lo practicamos, ¿sabe por qué? Porque nuestra vida depende de Dios. No depende de mis ahorros. Yo recuerdo allá en Venezuela, de tantas crisis que han habido. Hubo una crisis
al final de los años 80, creo que fue el 88, 89, que colapsaron como 20 bancos de los más encumbrados en la banca nacional. Y yo recuerdo que montones de gente perdieron todo. Recuerdo entre esos mi cuñado, un hermano de Marisol, el menor de todos, tenía ahorros en un banco, más de $25,000 ahorrados en el banco con esfuerzo, sacrificio. Perdió todo, ni un centavo. Tremendo. De la noche a la mañana, de repente todo se derrumba y se pierde los ahorros. Por eso nuestra inversión, nuestro sistema de ahorro, ese está blindado, ese está asegurado por Dios, ese está en la eternidad. Las bóvedas celestiales tienen la garantía de nuestra inversión y de nuestro ahorro en el Señor. Aleluya. Donde sabemos de que todo lo más mínimo está contabilizado por Dios. Hasta un vaso de agua que yo le dé a alguien que lo necesite, Dios lo registra, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y con grandes dividendos, con grandes intereses. Aleluya. Dios le añade bendición a estas cosas. El gran profeta Elías ahora estaba metido en una cueva. Después que entonces huye, dice la historia, que se metió, antes de meterse en la cueva, vemos cómo se le aparece un ángel. Cuando él estaba allá en el enebro, en el arbusto, se le aparece un ángel y el ángel lo despierta. Despiértate, come y bebe. Y dice la historia de que él se despertó, vio el ángel, vio el pan calientico, porque dice que el pan estaba acabadito de hacer. Se consiguió un ángel panadero, dije yo una vez. Acabadito de hornear el pan. Y comió. Y se volvió a dormir Elías. Y el ángel tuvo que volverlo a despertar. Mira, el propósito no es que te quedes dormido. El propósito es que sigas adelante. Que Dios te está esperando por ti. El propósito no es que te llenes la panza con la bendición que Dios te da ahorita y te eches a dormir. El propósito es que recibas esa bendición y camines hacia el propósito que Dios tiene para contigo. Aleluya. Pero a veces no entendemos la voz de Dios. A veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. Y tal vez ahora con la panza llena, pero un poco con la mente turba, sin saber a dónde ir, y vio la cueva. Y dice que entonces Elías se mete en la cueva. Aleluya. La cueva, ¿qué representa la cueva? La cueva representa, la figura de la cueva en las escrituras es un lugar de refugio, a donde acudimos cuando las metas y sueños nos son arrancados súbitamente. Cuando no podemos lograr lo que nos hemos propuesto, entonces la tendencia del hombre es refugiarse, encuevarse, meterse ahí en sus lamentos y en sus quejas, encerrado en sus propios temores. Ya no mirando a Dios, sino mirando simplemente el suelo alrededor de la cueva que le rodea, sin discernir el llamado y el propósito de Dios para su vida. La cueva es el lugar donde terminan muchos al no concretar sus sueños, en la frustración. Ya no lo voy a intentar más, eso no es para mí. Ya no voy a seguir yo luchando contra esto. Y ahí entonces el hombre busca un escape. Algunos buscan el escape en el licor. Otros dejan la familia, abandonan el hogar. Otros se refugian en las drogas. Otros simplemente caen en el escepticismo y niegan a Dios y niegan todo lo que existe.
porque se sienten heridos y se sienten entonces decepcionados de la vida y de las oportunidades que tal vez tuvieron y no supieron aprovecharlas. Tener una familia, un buen trabajo o una buena vida. Muchos se adentran en las cuevas de la frustración, del anonimato, de la depresión, de las malas decisiones. ¿Perdiste el empleo? ¿Perdiste el trabajo? ¿Cerraron la compañía donde estabas? ¿Se desbarató tal vez tu hogar por causa de esta situación? ¿O estás a punto de que algo de esto pueda suceder en tu vida? ¿O estás enfermo? Tal vez una situación que cambie nuestra vida, eso le mueve el piso a cualquiera. Porque antes estaba bien, antes tenía salud y mira ahora lo que está ocurriendo. Y cuando hay entonces un parte médico donde hay entonces y dicen mira ya no hay remedio a esto, entonces muchos caen en el desaliento y se meten en la cueva, así como Elías lo hizo allá en su caminar. Hay dos opciones. Tenemos dos opciones ante esta situación: o entrar en la cueva de la desesperanza o buscar refugio en el Señor. ¿Cuál eliges tú? Aleluya. ¿En cuál decisión nos paramos ahora? A veces en la vida hay encrucijadas. Hay encrucijadas que no sabemos ahora a dónde caminar, hacia dónde coger. ¿Será por acá o será por allá? Y cuando no hay buenas señalizaciones, cuando no tenemos una guía que nos diga cuál es el camino correcto a seguir, se nos presenta entonces esa disyuntiva que a veces no sabemos elegir y nos dejamos llevar simplemente por la intuición, por lo que yo pienso, por lo que yo creo o por lo que yo conozco. Cuando el llamado de Dios es que cuando se presenten las encrucijadas en la vida, nosotros vayamos al Señor, porque Él sí sabe, Él sí conoce el destino de ese camino, de esa encrucijada, de esa situación que estoy pasando en ese momento. Dios sí la conoce. Y por eso el llamado es para que nosotros vengamos al Señor y vayamos entonces al lugar correcto y no busquemos el rinconcito, el lugar más acogedor que tal vez pueda tener esa cueva. Porque hay cuevas que pueden tener lugares acogedores. Me gusta este espacio de la cueva. Y me acostumbro a la cueva, y hay gente que se acostumbra a refugiarse. Por eso gente que se refugia en el licor, le gusta esa cueva del licor. Y ahí están con un grupo de amigotes, ahí todos frustrados, también metidos en la misma cueva, sin buscar la real ayuda que necesitan ante una disyuntiva que le ha presentado la vida. Porque la vida es así, comenzábamos diciendo, es como un carrusel. El que es alcohólico, un día no lo fue, un día no lo era. Pero algo lo llevó entonces al alcoholismo. Algo lo indujo a entrar a ese submundo donde aparentemente hay cosas que brillan como lucecitas, así como por ahí estaban brillando unas lucecitas. Pero eso simplemente son lucecitas, un espejismo que parece bonito, pero eso no es la vida real. La vida real es la que yo entonces someto delante del Señor, cuando yo llevo mis cargas a la presencia de Dios. Cuando yo entiendo de que Dios es el que tiene el destino de mi vida en sus manos. Y que yo decido a quién se le entrego. Yo decido en quién confiar, en dónde poner mi vida. Yo lo decido, lo decidimos usted y yo. No lo decide más nadie. Dios nos presenta el camino. Dios nos dice cuál es la puerta. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá a Dios si no es a través de mí, dice Jesús. Aleluya, denle un aplauso al Señor por esa maravillosa
revelación de Dios, de que Él es el único camino, y ese es el camino que estamos siguiendo. ¿Cuántos están siguiendo ese camino? Salga de la cueva, salga de la cueva, deje esa cueva, abandone la cueva de la frustración, olvídese de ese lugar, que ahí es donde lo quiere tener el diablo. Pero el Señor nos presenta a nosotros el camino para nosotros entonces no mirar atrás y seguir adelante. La opción de la cueva parece una salida, pero no lo es. No tiene salida, solo la entrada que se ve. Por lo general las cuevas tienen una sola entrada. Aleluya. Ahora, quiero decirles lo siguiente. A veces las cuevas son el lugar donde Dios realiza sus mejores trabajos. ¿Aló? Aleluya. A veces cuando yo persisto tanto en una situación, es como si Dios no dijera: ¿te gustó la cueva? Ok, métete. Allá adentro voy a tratar contigo. Dentro de tu cueva. Dentro de ese lugar que tú decidiste escoger para ti. Allá voy a tratar contigo. Y por eso entonces a veces Dios nos lleva a que toquemos fondo. Y a veces Dios, mire, Dios cuando hace las cosas, las hace tal vez con el corazón partido, con el corazón roto, con el corazón entristecido, porque Dios no quiere ver a ninguno de sus hijos pasando por severas situaciones. Pero a veces es necesario de que eso ocurra. Porque si no aprendiste cuando tenías todo aquí en la mano, entonces Dios te va a llevar a que aprendas la misma lección, pero allá, en lo más feo de la cueva, en el lugar más horrible, ahí Él se va a mostrar a ti. Y Él se va a revelar. Y eso no significa de que esa sea la voluntad de Dios, que Dios quiso que yo me metiera en la cueva. No confundamos la gimnasia con la magnesia. No confundamos una cosa con la otra. Si estamos en esa situación es porque nosotros así lo hemos decidido. Porque Dios nos hace la advertencia y nos lo dice. Y tenemos el sobreaviso. Y Dios nos hace sonar esa campana, esa alarma de la conciencia, de la ley que Dios le puso al hombre, para que el hombre entonces se detenga en sus pasos y el hombre pueda reflexionar. Pero cuando el hombre no se detiene, entonces no le queda de otra a Dios sino que tratarnos ahí, en esos lugares terribles, a través de una enfermedad, a través de una situación terrible familiar, a través de una situación económica donde ya no puedes más. Y donde hay situaciones que a veces las provocamos nosotros mismos por nuestras formas de actuar y por nuestra forma de comportarnos. Bendito sea el Señor. Elías, después de haber sido un profeta exitoso, cuando desenmascaró y aniquiló a 400 profetas paganos de Baal, y que por su sola proclamación se detuvo la lluvia por 3 años, ahora se encontraba en aquella cueva, lleno de temor, un temor que no supo manejar, soledad, con depresión, se sintió como un fracasado. Y esto lo empujó a la cueva de su más triste decepción de sí mismo. Y ahí es el punto donde muchas veces el enemigo lleva, acorrala a una persona y le habla hasta de suicidio. No, mira, resuelve ya, quítate la vida. Y eso es una realidad. Estoy hablando de una realidad en donde el enemigo muchas veces acorrala a una persona llena de problemas que no ve salida por ningún lado. Porque la cueva tiene una sola entrada y una sola salida. Y si se adentra mucho en la cueva, ya no ve ni siquiera la entrada, ya no sabe ni por dónde salir, sino que está atrapado en aquella situación. El Dios de misericordia nunca lo abandonó. ¿Cuántos alaban a Dios? Él nunca lo abandonó. Él nunca nos va a dejar. Él siempre estará presente. Aleluya. Y por eso entonces le mandó el ángel primero y lo bendijo como una demostración de que Dios estaba en control.
Y algo que me llama mucho la atención, que en medio de todo este panorama, cuando Elías estaba en la cueva, Dios le dice, y lo dice en el versículo 9, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? No le dijo: Elías, ¿qué haces allá metido en la cueva? No, el Señor estaba en la cueva con él. Elías, ¿qué haces aquí? Este no es el lugar para ti. Este no es el sitio que yo destiné para tu vida. Yo te llamé con un propósito. Yo te llamé para bendecirte. Yo te llamé para sobreabundarte, para sanarte, para ponerte en alto, para que puedas aprender la lección y depender netamente de mí, completamente de mí. Y que puedas tener la certeza de que yo no te abandonaré, de que yo no te dejaré solo. Que así como te demostré mi presencia cuando estabas ante los 800 falsos profetas que enfrentaste, de igual manera ahora estoy contigo. ¿Qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. Salte de la cueva, porque te quiero bendecir. Y Dios nos quiere bendecir a nosotros. Pero es necesario que nosotros salgamos de ese refugio que nosotros mismos nos hemos construido. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que yo pueda entender el verdadero plan y el verdadero propósito de Dios. Aleluya. Pero Dios estaba metido también en la cueva con él, dándole la cobertura y el refugio que él necesitaba, dándole la palabra oportuna que él necesitaba para él salir de su postración. Aleluya, bendito el Señor. Y quiero ir terminando ya con esto. Hay historias en la Biblia de otros hombres que también se refugiaron en cuevas, unos voluntariamente y otros involuntariamente. Eso me hace acordar de la historia del rey David. Cuando el rey David, después de ser perseguido por el rey Saúl, huyendo de la sentencia de muerte que tenía de Saúl sobre su vida, huye y se mete entonces en las famosas cuevas de Adulán. Y allá en esas cuevas de Adulán o de Adulán, durante 14 años refugiado en aquel lugar, en una vida de cueva. Y por supuesto, esa era parte de la escuela. Esa fue una de las grandes materias que pudo aprender o pasar el rey David, porque Dios estaba preparando al rey para un gran reinado, un reinado de 40 años, el reinado más glorioso en la historia del pueblo de Israel. El segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David. Y el reinado de David estaba marcado, fue marcado por situaciones tremendas. Otro personaje que me hace acordar a mí y que la historia no lo relata, cuando Jesús, después de muerto, lo llevaron a una cueva. Lo metieron allá en un sepulcro. ¿Qué era un sepulcro en esa época? Era una cueva, era una caverna, era un lugar oscuro. Allá lo metieron. Y de esa cueva entonces emanó la vida. De esa cueva surgió la verdadera vida a través de la resurrección de Cristo. Y a través de esa cueva, que fue parte del programa y del propósito de Dios en la vida de Jesús, se gestó la salvación de toda la humanidad a través de la resurrección de Cristo. Pero Jesús al tercer día salió de la cueva. Aleluya. 3 días nada más estuvo en la cueva. Y su resurrección marcó la diferencia y resucitó para darnos entonces a nosotros la vida y la vida abundante. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a estar de pie en esta tarde. ¿En dónde te encuentras tú en tu caminar cristiano? ¿Estás en tu mejor
o en tu peor momento. ¿Estás en tu mejor momento o en tu peor momento? Hay circunstancias que nos hacen decir: pastor, este no es mi mejor año, o este no es mi mejor tiempo, porque mire lo que me ha pasado, mire lo que me ha ocurrido. Y podemos entonces sacar una lista de cosas que hayan podido pasarnos en este último tiempo. Tal vez la vida nos ha cambiado mucho. Si nosotros regresáramos a nuestros pueblos de origen, a nuestras ciudades de origen, donde fuimos niños y crecimos y jugábamos y teníamos amigos y amiguitos, y conocíamos al panadero, y conocíamos al bodeguero, y conocíamos a todo el barrio donde crecimos. Si nosotros fuéramos ahorita allá, tal vez no conocemos nada. Ya todo está cambiado. Ya no es el mismo barrio donde crecimos. Ya no es el mismo lugar. Ya nadie da memoria de la gente con la que nosotros nos criamos. Todo cambia. Y hay cosas que aunque cambien en nuestra vida, hay cosas que permanecen firmes y que no cambian. ¿Saben quién no cambia? Dios no cambia. El que nos dio la vida a nosotros, ese no cambia. Su amor es el mismo. Su gracia es la misma. Su amor, su perdón y su misericordia siempre serán la misma. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Y qué es lo que Dios está esperando de nosotros ahora? Que nosotros volvamos a Él. Que nosotros reconsideremos nuestra vida. Tal vez hemos cambiado mucho en nuestra manera de amar a Dios. Tal vez hemos cambiado mucho en nuestra manera de buscar a Dios, de reverenciar a Dios. Tal vez no lo estamos haciendo como Dios demanda de nosotros. Tal vez lo estamos haciendo de una manera distorsionada, porque así me lo enseñaron o porque así lo hacen los demás. Cuidado, Dios te quiere llevar a un nivel donde tú puedas tener esa relación, esa verdadera comunión, ese verdadero espacio donde vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y eso es lo que necesitaba Elías. Elías tal vez recordaba las grandes victorias, las grandes batallas, el gran respaldo de Dios, pero había algo que ahora no lo dejaba mirar eso. Dios te llama en esta tarde para que vengas a la presencia del Señor, para que busques espacio, para que salgas de la cueva, para que vengas a los pies de Cristo, para que tú puedas entender de que nuestra vida está en las manos del Señor, que no tenemos otra alternativa, no tenemos otra opción. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida y de vida eterna para nosotros. ¿A dónde iremos? El Señor te llama en esta tarde. Ahí donde usted está, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una oración. Yo quiero orar, pero yo quiero orar para que usted tome una decisión firme desde hoy en su vida y para que usted pueda tener un encuentro con Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que usted pueda dar pasos agigantados hacia la presencia del Señor. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde el Señor está por regresar de nuevo. La iglesia se prepara para irse. Eso es lo que dice la Biblia. La iglesia se prepara para estar con su Señor, pero es hora de nosotros arreglar nuestras cuentas delante del Señor. Dios te llama en esta tarde. En esta tarde Dios te hace un llamado para que arregles tu situación delante del Señor. Yo quiero orar y mientras yo voy a hacer esta oración, si hay alguien que necesita pasar aquí adelante, yo le invito para que lo haga mientras oramos. Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Y gracias por tu respaldo. Gracias por la bendición que tú nos das de poder entender de que tú eres la verdad, la única verdad
Tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino por donde llegar a Dios, Señor. Y gracias porque lo hemos entendido. Yo en esta tarde quiero orar por aquellos, Señor, que en esta tarde disponen su corazón delante de ti. El Señor te llama. El Señor te llama para que vengas a su presencia. El Señor te llama para que inclines tus rodillas, tu cerviz, tus lomos delante de Él y reconozcas que necesitas de Dios y reconozcas que necesitas acercarte a la fuente de vida. Gracias, Señor, yo te doy en esta tarde. Habrá alguien en esta tarde que dice: Señor, yo te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Yo te invito para que ahí mismo donde tú estás, simplemente me digas: yo quiero eso, yo necesito eso, pastor, y yo desde acá voy a orar y voy a hacer una oración por ti. Alguien abre su corazón al Señor en esta tarde y le dice: Cristo, ven a mi vida. El Señor te invita. No resistas la voz de Dios. Hoy es el día de salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. Gracias por la bendición que nos permites de poder concluir este servicio para la gloria y honra de tu nombre. Te pido, Señor, que esta palabra no quede en corazones vacíos, Señor, sino que esta palabra, Señor, llene estos corazones. Que esta palabra, Señor, produzca vida y vida abundante, vida eterna en el corazón de todos los que la hemos recibido. Gracias te damos una vez más. Danos tu bendición en esta tarde. Gracias por este servicio, gracias por este edificio, gracias por la iglesia Grace Community Christian Church, gracias por sus pastores, gracias por sus miembros y gracias por la bendición que nos permites de poder proclamar tu palabra desde este estrado, Señor. Recibe la gloria y la honra, te la damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerden, el miércoles estaremos aquí en la casa que está anexa a este terreno. Ahí estaremos realizando nuestro servicio a partir de las 7 de la noche, el servicio de estudio bíblico y oración. Están todos cordialmente invitados para ser parte de nuestra iglesia. Bendiciones para todos. Salúdense en el amor del Señor.